Vamos a resolver los ejercicios que les dejé de tarea con los circuitos de diodos. Hubo por ahí algunas dudas. Vamos a ver más o menos cómo es que tendrían que haber procedido para resolverlos. Entonces tenemos aquí el primer ejercicio de los 4 que les dejé. Lo primero que hay que hacer para poderlo resolver, sabemos que es identificar la polaridad del diodo, ¿sí? Sabemos que si el diodo está polarizado en directa, se procede de alguna manera, y si el diodo está polarizado en inversa, se procede diferente. Entonces, vamos a revisar esa primera parte. ¿Quién nos va a decir la polaridad en la que está el diodo? Pues nos lo va a decir la fuente. Acuérdense que siempre la corriente en una fuente va de menos a más. Si en esta fuente de 10 volts tenemos ya identificada la polaridad, menos abajo, más arriba, sabemos que la corriente de esta fuente iría de abajo hacia arriba. Y bueno, si es que la flecha, en este caso del sentido de la corriente de la fuente, coincide con la flecha del diodo, que implica el símbolo de pues decimos que el diodo está en directo. Y vemos que en este caso, pues sí, esta fuente me dice que la corriente va en este sentido. Vemos que el diodo coincide con el mismo sentido, en este caso pues es un sentido horario. Entonces la fuente manda en sentido horario, el diodo también está en sentido horario. Entonces, ¿qué concluimos? Que el diodo está polarizado en directa. Está en directa, por lo tanto se convierte en un cable. Recuerden que este es el comportamiento ideal de un diodo. Posteriormente vamos a ver el comportamiento real. Este apenas es, digamos que el diodo ideal, ¿sí? Es la manera ideal de su comportamiento. Entonces me dice, una vez que concluyo que el diodo está en directa, hay una corriente en ese sentido, esto se convierte en un cable. O también podemos decir que de manera ideal internamente hay una resistencia de 0. Si ustedes revisan ahí el primer video que les mostré de estos temas, dice si hay un diodo polarizado en directa, de manera interna hay una resistencia 0, de manera ideal hay una resistencia 0. Esto pues por todo lo que sucede adentro de este dispositivo, ya sabemos, lo hemos estudiado. Entonces, resistencia 0 se convierte en un cable, obviamente se cierra el circuito, hay una corriente. ¿Cómo lo hacemos para calcular la corriente? Por ahí me preguntaban algunos en las dudas que tuvieron para hacer esta tarea, me preguntaban, ¿podemos sumar las resistencias? Pues sí se pueden sumar las resistencias, gracias a que el diodo pues ya está figurando como un cable. Aquí ya se cerró el circuito, entonces invariablemente estas 3 resistencias están en serie, las podemos sumar. De hecho es lo que se tiene que hacer, sumamos las 3 resistencias para obtener una resistencia total. ¿Qué hacemos con esta resistencia total y el voltaje total? Pues simplemente aplicar ley de Ohm. La corriente en una resistencia siempre va a ser voltaje entre resistencia. Entonces ya está, 10 es la fuente, la suma de las resistencias, aquí lo tenemos, pues esto que está aquí en el denominador de esta fracción sería propiamente la R total. Entonces dividimos voltaje entre resistencia total, me da una corriente de 1.894. Creo que por aquí tenía un 39. Recuerden que es conveniente hacer un redondeo, podemos usar más cifras o menos cifras. Si mal no recuerdo, aquí era 89, después había un 39 y después del 9 había más números. Si es que yo quiero recortar, por ejemplo en este caso, a 3 cifras después del punto, pues ¿qué hago? Obviamente ese 39 que yo tenía aquí, al quitar ese último 9, obviamente ese 3 me lo convierte en ¿qué? Me lo convierte en 4, es por eso que está así, 1.894 miliamperes. Como les digo, ustedes pueden usar más cifras, menos cifras, como ustedes gusten, pero siempre hay que hacer el redondeo. En este caso, pues ese 39, pues lo más cercano es que llegue al 40, es por eso que tenemos ya este 4 ahí. Bueno, está en miliamperes. Igual me preguntaban algunos, ¿tengo que usar kilo ohm o tengo que usar ohms? Y la respuesta es como ustedes gusten, ¿sí? Pueden poner esto así como yo lo puse, vean, estas resistencias las dejé tal como las escribí originalmente. Kilo ohms, esta está en ohms, no hay problema, yo la puedo escribir así. De hecho, debe de salir lo mismo. Si ustedes creen que al convertir estos kilo ohms en ohms va a dar otro resultado, no es cierto, ¿sí? Ya ven esa situación, recuérdenlo siempre, yo puedo usar ohms o kilo ohms a mi antojo y siempre debe salir el mismo resultado. Obviamente para que salga el mismo resultado, pues si yo estoy diciendo que son kilo ohms, aquí tendría que usar 1 por 10 a la 3. Obviamente si al hacer la operación aquí nada más pongo un 1, obviamente estoy mal. No es 1, es 1 kilo ohm. Obviamente 1 kilo ohm implica que en la calculadora pongamos 1 por 10 a la 3. Hay una tecla específica que hace eso,
quienes todavía no estén muy relacionados con la calculadora, ya se les olvidó, bueno, hay una tecla en las calculadoras que dice EXP. Casi la totalidad de las calculadoras, o la mayoría de las calculadoras, tiene una tecla que dice EXP. Pero ustedes oprimen 1, la tecla EXP, y ya nada más le ponen el 3. Esa EXP hace que aparezca una E. Esa es la notación científica que me estaría diciendo 1 por 10 a la 3. Entonces 1 con la tecla que les comento y el 3 ya está, 1 kilo ohm. De esta manera pues yo voy a garantizar que salga bien el resultado. Como les digo, si lo quieren poner en ohms, bueno, la otra opción dice lo convierto a ohms, está bien, lo puedes convertir a ohms. 1 kilo ohm convertido a ohms, ¿qué es? Pues son 1000 ohms. Entonces, si quieres evitar ese uso de la tecla, o lo hiciste usando todo en ohms, quizá por alguna razón decidiste usar todo en ohms, no hay problema. Bueno, aquí en lugar de poner 1 por 10 a la 3, vas a poner 1000. Ya sabemos que 1 kilo ohm convertido a ohms, pues obviamente son 1000 ohms. Entonces, aquí le puedes poner 1000 ohms más 980. Y si igual aquí quieres todo en ohms, esto te quedaría convertido ya a 3300 ohms. Entonces puedes hacerlo así: 1980 y 3300, o 1 kilo ohm, 980 y 3.3 kilo ohms, con la combinación que ustedes quieran. Algunas en ohms, algunas en kilo ohms, no hay problema, siempre y cuando usen la notación adecuada. Digo, si esto lo dejas 3.3, no es 3.3 nada más. Si haces la operación aquí, pones nada más 3.3 y ahí acaba la operación, está mal. Es de 3.3, lleva una K, que sería obviamente por 10 a la 3. Entonces, son las dudas que me estuvieron preguntando respecto a esta situación. ¿Se suman? Pues sí, se suman, porque el diodo está indirecto, ¿sí? Vean que si el diodo estuviera en inversa, pues ya no tendría ningún caso de hacer la suma. Ahorita vamos a ver con los otros ejemplos. Entonces, el diodo está en directa, ¿sí? Se suman las resistencias, ya está, calculamos corriente. Después la duda me preguntaban por ahí, obviamente el voltaje de salida. Vean aquí, ¿dónde está el voltaje de salida? Es lo que abarca estas dos líneas. Me hicieron preguntas, me dijeron, bueno, ¿qué pasa con el voltaje? ¿Está abarcando los dos dispositivos? Sí, el voltaje de salida, vean que está esta línea aquí, esta línea acá. Entonces, el voltaje de salida abarca ¿qué? Todo esto. ¿Qué incluye todo esto? Pues el voltaje que está en el diodo y también el voltaje que está en la resistencia. En los circuitos que ya hemos resuelto anteriormente, el voltaje de salida nada más estaba en un dispositivo. El voltaje de salida estaba en la resistencia o en el diodo, y resolvimos algunos casos. No resolvimos ningún caso donde estuviera el voltaje de salida abarcando las dos cosas, y por eso me preguntaron, ¿qué hacemos con esos dos? Me preguntaban, ¿multiplicamos, restamos? ¿Qué hacemos? Bueno, la respuesta es la siguiente. El voltaje de salida, al abarcar todo esto, sin duda hay que hacer una suma de voltajes. Tomen en cuenta que el único voltaje que alimenta al circuito es los 10 volts. Estos 10 volts polariza todo. Estos 10 volts polariza a la resistencia, al diodo, a la otra resistencia. Todo lo polariza la fuente. Entonces, ¿por qué hacemos esa suma de voltajes? Véanlo de esta manera. Si yo digo que la fuente tiene el positivo aquí, va a polarizar la resistencia de 1 kilo ohm, obviamente con el positivo, el mismo positivo de la fuente. El negativo de la fuente polariza acá, la de 3.3, pues igualmente con esa polaridad, menos. A partir de ahí, pues ya tenemos que ir intercalando. Vamos intercalando en un lado más, en otro lado menos. Entonces aquí ya está más, aquí que corresponde, sería menos en esta resistencia. Después en el diodo corresponde más, aquí queda menos. Y finalmente en esta resistencia quedaría más, menos. Mientras que en esta de 3.3 ya tenemos el menos, que corresponde acá, más. Si ustedes observan la polaridad de esta resistencia, de esta, del diodo y de esta, estos cuatro elementos, las tres resistencias del diodo tienen la misma polaridad. ¿Por qué tienen la misma polaridad? ¿O por qué va en el mismo sentido de la polaridad? Menos más, menos más, menos más, menos más. ¿Vean? Si hacemos el recorrido de aquí hasta acá, siempre vamos menos más, menos más, menos más en todos estos elementos. Como les digo, eso se define como pues que coincide su polaridad. La polaridad de estos cuatro elementos es la misma. Entonces, ¿qué implica eso? ¿O por qué la polaridad de estos cuatro es la misma? Esto sucede porque los cuatro elementos son los que están consumiendo la energía. ¿Quién me está dando la energía o quién me está proporcionando en este caso el voltaje? Pues obviamente la fuente. Este es el elemento activo, quien da la energía o quien da el voltaje, y los otros cuatro son quién, pues son quienes, los elementos, elementos pasivos son los que consumen esa energía. Entonces, estos cuatro podríamos considerar lo que son, digamos, pérdidas de voltaje, ¿sí? De los 10 volts que yo tengo,
aquí se pierde un voltaje, aquí se pierde otro, aquí se pierde otro, aquí se pierde otro. Entonces todo esto en realidad son 4 voltajes con la misma polaridad y son pérdidas. Es por eso que decimos que tienen la misma polaridad. Ahora, ¿por qué sumarlo? ¿Sí? Vean qué sucede con esta polaridad coincide. Yo siempre les pongo como ejemplo el caso de las pilas. Todos ustedes han usado algún aparato donde hay 2 pilas, por ejemplo, 2 pilas AA. ¿Qué hacemos con las pilas? Bueno, tenemos menos más de una pila, menos más de otra pila. Así se conectan. El positivo de una pila se conecta con el negativo de la otra pila. ¿Qué hacemos con esos voltajes? Y son pilas AA o AAA, tenemos en cada una 1.5 volts. Aquí hay 1.5 volts, aquí hay 1.5 volts. En total que tengo con estas 2 pilas, bueno, en total tengo de extremo a extremo, ya considerando el voltaje que me dan las 2 pilas, en total tengo ¿cuánto? Pues 3 volts. ¿Qué estamos haciendo con este voltaje y con este voltaje? Obviamente lo estamos sumando. Y vean qué sucede, el más de una pila está con el menos de la otra. ¿Qué operación debemos hacer con esos voltajes? No hay más que hacer una suma. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer aquí? Igual, oficialmente tendríamos que hacer pues una suma de ¿qué? Del voltaje de esta resistencia con el voltaje de este diodo. Para todos los circuitos, creo que todos los que les dejé que hicieran en esta tarea, todos los voltajes de salida incluían las 2 cosas, incluían resistencia y diodo. Entonces no hay más que proceder con lo que les comento, sumar el voltaje que está en la resistencia con el voltaje que está en el diodo. Me preguntaban, ¿hay que multiplicar? No. Me decían, vamos a multiplicar los 980 por el diodo. Bueno, el diodo no tiene ningún valor, hasta el momento no conocemos nada del diodo, sabemos solamente que su resistencia es 0 cuando está en directo. Entonces no se compliquen, simplemente lo que tenemos que hacer obviamente es buscar el voltaje que está en la resistencia, buscar el voltaje que está en el diodo y obviamente esos 2 voltajes sumarlos. Siempre va a ser sumados esos 2 voltajes en los 4 circuitos que les encargué de tarea. Entonces, ¿cómo lo hacemos para calcular el voltaje en la resistencia? Pues aplicamos la de hecho aquí ya está. El voltaje en la resistencia sería ¿qué? Su resistencia, 980 ohms multiplicado por la corriente que ya calculamos. Acuérdense que esta corriente es la misma en cualquier parte del circuito. El circuito es serie. Como es un circuito serie, entonces aquí, en cualquier parte está pasando la misma corriente. Entonces solamente esta corriente pasa por esta resistencia. ¿Qué hago? Multiplico corriente por resistencia, eso me da voltaje. Hasta aquí. Con esta multiplicación apenas he calculado el voltaje de ¿quién? Pues de la resistencia, obviamente. Multipliqué resistencia por corriente, apenas calculé el voltaje de aquí. ¿En dónde queda la situación que les comento? Pues procede o no. Sí procede, estamos sumando. Pero bueno, vean que el diodo ya se convirtió en un cable. ¿Por qué no le estamos sumando ahí nada? Bueno, pues porque el diodo, ¿qué voltaje tiene? Pues tiene 0 volts. ¿Por qué tiene 0 volts? Pues porque está en directo, está conduciendo, es un cable. Además, si nos vamos al primer video, nos vamos a la primera clase, dice que un diodo en directa, su resistencia interna de manera ideal es 0. Entonces, ¿qué sucede? Si aquí hay una resistencia 0, ¿podría multiplicar esa resistencia 0 por la corriente? Pues sí. 0 ohms que yo tengo aquí multiplicado por la corriente, obviamente, ¿qué voltaje tengo en el diodo? 0. ¿Sí? Es por eso que aquí ya no hay nada más. Está nada más el voltaje de la resistencia más 0 del diodo, pues me da el mismo voltaje de la resistencia. Entonces, vean cómo procede la situación que les decía. Me preguntaban, ¿se suman? Sí, vamos a sumar los 2 voltajes, pero específicamente en este caso, en el diodo hay 0 volts. Hay 0 volts, dado que ya se convirtió en cable y bueno, su resistencia es 0, pues ahí hay 0 volts, más el voltaje de la resistencia que tenemos en la salida, pues el mismo voltaje. El voltaje que está en esta resistencia es el que tenemos ya como voltaje de salida para este caso. Entonces, revisen la situación, pregunten si todavía hubiera más dudas, pues hay que aclarar cualquier situación que ustedes tengan. Si no lo hicieron así, si ya encontraron el error, si ya vieron la falla, cómo es que lo hicieron y no coinciden con esto, bueno, pregúntenme. Díganme, es que yo lo hice de esta manera, ¿por qué no se hace así? O pregunten cualquier duda que tengan. Vamos a resolver todos para que tengan todo ya ahí listo para seguir estudiando con estos temas. Bien, tenemos ahí el circuito 2. Circuito 2 de esta tarea que estamos resolviendo. Están otra vez 3 resistencias, un diodo y una fuente de voltaje en corriente directa. Como les decía en la indicación o en la primera clase, les decía, lo primero que hay que saber es cómo está polarizado el diodo. Entonces, revisamos la polarización del diodo, sabemos que en la fuente siempre la corriente va de ¿qué? De menos a más. Entonces otra vez, ahí está, el menos de la fuente abajo, el más arriba, la corriente de la fuente iría en este sentido.
si es que la corriente que me da la fuente no coincide con la flecha del símbolo del diodo, ¿qué concluimos en ese caso? Si la fuente me dice que la corriente va en un sentido y la flecha del diodo apunta al revés, eso me da para concluir que el diodo está polarizado ¿en qué? En inversa. Como el diodo está polarizado en inversa, obviamente pues ya no conduce. Por eso les decía ahí, me preguntaban, ¿hay que sumar las resistencias? Pues sí, están en serie, pero en este caso ya no hay que sumar esas resistencias. ¿Por qué? Pues porque el diodo está abierto, el diodo está polarizado en inversa, entonces ya no va a ser necesario que sumen las resistencias, dado que si el diodo está abierto, simplemente la corriente, ¿cuánto es? Pues 0 amperes. Tengan presente siempre las definiciones que ustedes han visto. Saben ahí la definición de corriente, me dice flujo de electrones en un circuito, pero ese flujo debe ser un ciclo, ¿sí? Hay quienes todavía se llegan a confundir, hay quienes todavía se pierden con esto. Cuando yo digo que el diodo, ya vimos, está en inversa, ¿en qué se convierte el diodo? Se convierte en un circuito abierto, ahí está. Es como un interruptor o como un switch abierto, ahí tenemos el interruptor abierto. Entonces, hay quienes todavía se confunden y me han llegado a decir, bueno, la corriente sí pasa y la corriente llega hasta aquí. Me han dicho, la corriente pasa por la fuente, pasa por la resistencia de 220 y pasa por la resistencia de 470 y hasta ahí llega la corriente. Me han hecho esa afirmación, simplemente le respondo, no es cierto. La corriente no puede pasar nada más por una parte del circuito y quedarse ahí estancado. La corriente no es eso. La corriente, como les digo, es ciclos completos o vueltas completas. Si la corriente no pasa al menos una vuelta completa, simplemente no hay corriente. Entonces, eso tiene que ver, como les digo, con los conceptos que ustedes ya más o menos han estudiado. Entonces, la corriente no puede salir y llegar hasta aquí. Si la corriente no alcanza a dar la vuelta completa, simplemente la corriente es ¿cuánto? Es 0. Entonces, por ahí se llegan a confundir y dicen que en estas resistencias de arriba si hay corriente. Simplemente no es cierto, porque debe ser todo cerrado. Entonces, ya está, corriente 0. Hasta aquí, pues la situación ha sido más fácil. Como les decía, no fue necesario sumar las resistencias. Pues no fue necesario porque el circuito está abierto. Entonces, ¿qué sigue? Vamos a calcular el voltaje de salida. En el ejercicio que hicimos, que yo les explicaba, que ya vieron ahí el video, el voltaje de salida no estaba así. Voy a cambiar de manera momentánea el diagrama. Ahí está. El voltaje de salida lo teníamos así. Busquen ahí en el video. Hicimos un ejercicio como este. Esta resistencia creo que estaba por acá o estaba abajo, no sé. Podemos mover la resistencia hasta donde ustedes quieran. En ese caso, el voltaje de salida era este. ¿Cómo calculamos el voltaje de salida? Pues era el que estaba en el diodo. ¿Qué hacíamos? 15 volts de la fuente, menos 0 de esta resistencia, menos 0 de esta, menos 0 de esta. ¿Qué voltaje tenemos en el diodo? Pues no hay más, que son los 15. Hicimos el procedimiento, búsquenlo ahí en el video que les subí de circuitos con diodos. Está el procedimiento completo para determinar que aquí en el diodo tenemos un voltaje de ¿cuánto? Pues de 15, sin falla. En el diodo tenemos 15 volts, ¿por qué? Pues porque si la corriente es 0, ¿podremos calcular el voltaje en cada resistencia? Pues sí. El voltaje en cada resistencia va a ser 220 por 0, 470 por 0 o 180 por 0. Obviamente en cada resistencia el voltaje es 0. ¿Cómo calculamos el voltaje de salida? Pues va a ser el de la fuente menos los 3 voltajes de R1, R2 y R3, si quieren ponerlas con ese nombre. Y bueno, esto es gracias a una ley de Kirchhoff. Por eso hicimos ese repaso de la ley de Kirchhoff. Aquí hay una malla, en esta malla hay ¿cuántos voltajes? 1, 2, 3, 4, 5 voltajes. Está el voltaje de la fuente, está el voltaje del diodo y están los 3 voltajes de la resistencia. Son los 5 voltajes a los que me refiero. Entonces, obtenemos la suma de voltajes en esa malla por la ley de Kirchhoff. Y bueno, el voltaje de salida me queda que es igual a 15 volts menos estos 3 voltajes. Pero pues ya lo vimos que en cada resistencia hay 0. Entonces 15 menos 0 menos 0, obviamente en el diodo tenemos 15 volts. Hasta ahí, exactamente esta explicación que les estoy dando es lo que hicimos en algún circuito del video que ya habían que ya había subido anteriormente. Entonces, en el diodo hay ¿cuánto? 15 volts. Me preguntan, bueno, pero ahora el voltaje de salida no es nada más lo que está en el diodo. El voltaje de salida es lo que está en el diodo más lo que está en la resistencia. Es correcto. Ya sea que el diodo esté en directa o que el diodo esté en inversa, pues sí, el voltaje de salida sigue siendo lo que está en el diodo más lo que está en la resistencia. Entonces ya está, otra vez el ejercicio.
mi voltaje de salida abarca todo. Resistencia y diodo. Y otra vez, el voltaje de la resistencia está sumando con el voltaje del diodo. Pero bueno, acabamos de decir que en cada resistencia, ¿qué voltaje hay? Pues no hay falla, ¿sí? Si ya vimos que la corriente es 0, ¿qué voltaje tiene aquí? Pues 0, lo acabamos de decir. 0, 0, 0, 15 menos 0, por eso tenemos 15 en el diodo. Entonces, si en esta resistencia hay 0 volts y en el diodo hay 15 volts, ¿qué voltaje vamos a tener desde aquí hasta acá? Pues otra vez 15. 15 aquí nada más. 15 aquí en donde está mi diodo, está en inversa. Lo borré, bueno, para que vean que está abierto. Pero bueno, ahí está el diodo. Aquí tenemos los 15 volts de la fuente. Esos 15 volts de la fuente le vamos a sumar. ¿Cuánto hay en la resistencia? Pues hay 0. Hay 0 porque no hay corriente. Entonces 15 del diodo y 0 de la resistencia. ¿Cuánto tenemos en total? Pues 15. Sin falla. Voltaje de salida para este caso va a ser otra vez ¿qué? Pues 15 volts. El que está en el diodo son 15. Y es el mismo que llega o que tenemos desde aquí hasta acá como voltaje de salida, dado que en la resistencia de 470 no hay corriente, o bueno, ninguna hay corriente, pues por lo tanto ahí hay 0 volts. Entonces ya está. Voltaje de salida para este caso, 15 más 0 es 15. Hasta aquí tenemos ese resultado. Bien, tenemos por aquí el circuito 3. Circuito 3, otra vez hay una fuente. Hay 3 resistencias, pero ven que ahora estamos incluyendo 2 diodos. Si ustedes dicen o llegan a preguntar, bueno, es que en los que ya resolvimos había nada más un diodo, ¿por qué ahora hay 2 diodos? No hay problema, podemos poner 2, 3, 4 diodos, no hay problema, se sigue resolviendo de la misma forma. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como siempre que tengamos circuitos con diodos, siempre tenemos que preguntarnos cómo está polarizado este diodo. Entonces, no hay más que seguir la polaridad de la fuente. Y vamos a ver que en este caso la fuente pues está al revés. Bueno, está al revés respecto a las fuentes que ya, a los circuitos que ya hemos resuelto. Generalmente yo les ponía la fuente con el menos abajo y el más arriba. Vean que esta fuente está al revés. Entonces, obviamente eso pues implica diferencias en el circuito y bueno, tenemos que basarnos en esa polaridad para saber cómo están polarizados los diodos. Entonces, veamos, ¿qué sucede? La corriente en una fuente va de menos a más, entonces la corriente en esta fuente ahora va a ir hacia abajo. Digamos que la corriente en este caso tendría que ser en sentido antihorario, porque la fuente está volteada. Entonces ya está. Menos más, la corriente va hacia abajo. La corriente podría pasar por este diodo. ¿Estamos de acuerdo? Pues sí, podría pasar. ¿Por qué? Pues porque esta flecha coincide con esa flecha. La fuente me manda una corriente así y coincide con el diodo que tenemos aquí abajo. Pero ¿qué pasa acá arriba? Vean que aquí ya no coincide. Entonces, podríamos decir que aquí sí pasa, pero acá no pasa. Bueno, si es que en alguna parte del circuito no pasa la corriente, ¿qué va a suceder con cualquier otro elemento? Si sabemos que la corriente debe ser al menos una vuelta completa, bueno, si aquí no pasa la corriente, en cualquier parte del circuito no pasa la corriente. ¿Estamos de acuerdo con eso? ¿Por qué? Pues porque ya vemos que este diodo está en inversas. Suponiendo que aquí sí pudiera pasar, aquí ya no pudo pasar, entonces otra vez tenemos un diodo polarizado ¿en qué? Diodo polarizado en inversa, obviamente se convierte en un circuito abierto, ahí está este diodo, ¿sí? Final de cuentas, si la corriente no pudo dar una vuelta completa, bueno, los electrones, es propiamente eso, los electrones no tienen un medio por donde pasar, no alcanzan a pasar de aquí para allá. Acuérdense que un diodo en inversa se convierte en una barrera, idealmente aquí hay una resistencia infinita, entonces no pueden pasar los electrones, no completan sus ciclos, empiezan aquí el recorrido, no alcanzan a llegar aquí otra vez, entonces simplemente corriente, en este caso en el circuito va a ser otra vez que 0 amperes, porque está mi diodo polarizado en inversa. Voltaje de salida, se repite la situación que les decía hace un momento. Voltaje de salida otra vez va a ser el voltaje que está en el diodo más el voltaje que está en la resistencia. ¿Qué voltaje hay en la resistencia? Pues está directo, como lo hicimos hace un momento. Si la corriente es 0, multiplicamos 0 por 6.8 kiloohms. ¿Qué voltaje hay aquí? Pues aquí hay un voltaje de 0. ¿Qué voltaje vamos a tener en el diodo? Bueno, pues es exactamente lo mismo que hicimos hace un momento, ¿sí? En el circuito 2 vimos que en el diodo teníamos el mismo voltaje que la fuente. Pues sí, en este caso pasa lo mismo. Aquí donde está el diodo tenemos el mismo voltaje de la fuente. Entonces el voltaje de la fuente, ¿cuánto es? 20 volts, pero aquí hay una situación importante. Cuando tenemos este dibujo, ¿sí? Que yo les pongo BS, así de esa manera, vemos que el voltaje que hay aquí va a ser, sí, los 20 de la fuente, pero
con referencia a estas líneas que yo tengo sería en realidad un menos 20. ¿Por qué es un menos 20? Porque el menos de la fuente que tengo aquí va a ser el mismo menos que tenemos acá, y el más que está aquí va a llegar de este lado. Entonces, cuando ustedes tienen una fuente en cualquier circuito, por ejemplo, tienes un circuito, tienes conectado aquí todo lo que ustedes quieran, aquí hay varios dispositivos, entonces tú me dices, aquí hay 20 volts, bueno, ¿qué significa lo que te estoy poniendo en este circuito? Bueno, esta línea que está aquí y este círculo me dice, aquí está el positivo de quién, aquí está el positivo de los 20 volts, ¿sí? Aquí está el positivo de los 20 volts, ¿dónde está el negativo? Pues el negativo estaría a tierra. Entonces, ¿qué pasa con esta línea? Esta línea siempre donde estoy indicando los 20 volts o el voltaje X, si yo digo, este es el voltaje X, bueno, ¿qué estoy diciendo? Aquí está el positivo del voltaje X. O si le llamo voltaje de salida, bueno, aquí está ¿quién? El positivo del voltaje de salida. Pero vean, en este caso, si yo digo que el positivo del voltaje de salida está aquí y el negativo está acá, pues ¿qué va a pasar con esa polaridad? Obviamente mi voltaje es el que está en la fuente, pero pues como está ese voltaje al revés, son los 20 volts, pero pues negativos, ¿sí? Ahí está. Voltaje de salida va a ser menos 20 volts, dado que donde yo estoy poniendo BS, este tendría que ser el positivo de mi voltaje de salida, pero vemos que ahí está el negativo de la fuente, entonces no hay más que en el diodo tenemos los 20 volts, pero pues negativos. Esos menos 20 volts que están en el diodo, menos 20 volts, más 0 volts que tenemos en la resistencia, ¿cuánto nos va a dar? Pues otra vez menos 20. Podría ser que se equivocaron, podría ser que alguien de ustedes lo escribió así como 20 volts. Igual, vamos a considerarlo bien. Pues no había hecho, digamos, que esa aclaración. No sé si ustedes ya lo han considerado, lo han visto. Siempre que tengan eso, cuando yo les ponga BS, si aquí está BS, estaríamos diciendo que aquí tiene que estar el positivo de BS y acá el negativo. La forma para que esto fuera realmente en los 20 volts debería de haber sido así. Si yo les hubiera puesto BS aquí, entonces ya estoy diciendo, aquí está el positivo de BS y aquí está el negativo de BS. Entonces en este caso sí, el voltaje de salida sería sin duda 20. No hay problema por esta situación. Si ustedes lo pusieron como 20 o como menos 20, les tomo bien ese resultado. No había hecho esa aclaración de, pues en este caso, de la polaridad ya de lo que tenemos como salida. Esto es más que nada el uso de la simbología de las fuentes, ¿sí? Esto que había dibujado aquí se usa para simbolizar una fuente de voltaje en corriente directa, y también este símbolo sirve para lo mismo. 20 volts se puede simbolizar de esa manera, como lo había puesto acá con el circulito y la conexión a tierra. Entonces ahí está la situación. Otra vez, voltaje de salida 20 del diodo más 0 de la resistencia me da 20. En realidad son menos, pero si lo pusieron como positivo no hay problema, también se los considero bien. Pero sí, ahí está la aclaración. En realidad sería nuestro voltaje de salida para este circuito menos 20 volts. Bien, ahí tenemos el cuarto circuito, el último de la tarea que les dejé. Vamos a analizarlo igual. Otra vez hay dos diodos, hay una fuente, hay 3 resistencias, y ahora el voltaje de salida pues está del lado izquierdo. ¿Se puede resolver? Pues sí. Digo, no es necesario que siempre la entrada esté en el lado izquierdo y la salida en el lado derecho. Digo, no es necesario, no es obligación. Así como la fuente tampoco es obligación que siempre el positivo esté arriba y el negativo esté abajo. Pues no es obligación, ya resolvimos uno con la fuente al revés y los conceptos se aplican exactamente igual. No hay falla, no hay diferencia, se aplica exactamente lo mismo con este circuito como lo vemos, volteado de cabeza, al revés, invertido, como ustedes quieran, los conceptos se aplican exactamente de la misma manera. Entonces, ya les toca a ustedes pues practicar. Si es que con la solución de estos 4 circuitos todavía tienen dudas, bueno, traten de hacer más, traten de plantearse ustedes nuevos circuitos y preguntar qué pasaría si hago esto, o qué pasaría si le quito, le pongo, le agrego o lo modifico de tal manera. Bueno, pues vamos a hacer todas las pruebas que ustedes quieran y se podría resolver cualquier situación. Pero bueno, primero vamos a resolver este. Otra vez está una fuente, en este caso es de 9 volts. El menos de la fuente, ¿dónde lo tenemos? Abajo, el más arriba. Sabemos que eso me lo indica el símbolo. La línea más grande es el positivo, la línea más chica es el negativo. Entonces ya no hay falla, aquí está, menos más. La corriente va en este caso, ¿en qué sentido? En sentido antihorario. Entonces aquí en los 9 volts hay una corriente que iría hacia arriba, y vean que para este caso esta corriente, este sentido de la corriente coincide con ¿quién? Con las dos flechas de los diodos. Entonces, ¿qué concluimos para este ejercicio?
concluimos que los dos diodos están polarizados ¿en qué? En directa, es decir, ahora sí va a haber una corriente. ¿En qué se convierten estos dos diodos en directa? Una vez que ya vi que esta flecha coincide con esta y también la que está por acá, bueno, ahora estos diodos son interruptores. ¿Cómo están esos interruptores? Pues cerrados. Ahí es donde estaban los diodos, pues vimos que están en directa, coinciden con ese sentido, a final de cuentas conducen, se convierten en cables de manera ideal. Bueno, ¿qué hacemos para calcular la corriente? Corriente, otra vez, como siempre lo hemos hecho, hay que dividir voltaje entre resistencia. En este caso, voltaje, pues el de la fuente, lo dividimos entre la suma de las tres resistencias. ¿Afecta en algo que primero pongamos esta o primero esta o primero esta? No afecta en nada, a final de cuentas, estas tres las vamos a sumar, pónganlas en el orden que ustedes quieran, como se les ocurra, no falla, siempre es la misma suma, obviamente. La propiedad conmutativa, entonces podríamos sumar aquí, sería 2.2 kilo ohms más 330 ohms más 1 kilo ohm. Ahí está mi resistencia total. Otra vez, como en el primer ejercicio, pueden hacerlo en ohms, en kilo ohms, como ustedes gusten. Obviamente esto ya en ohms sería 2200, o esto en ohms obviamente son 1000, o igual si quieren convertir el 330 kilo ohms sería 0.33 kilo ohms. Conviertan, no conviertan, úsenlo así, no hay problema. Obviamente si lo hacemos tal como está, yo generalmente lo resuelvo así, tal como están los resultados, perdón, los datos, tal como tengo los datos, simplemente sustituyo ya. Obviamente la calculadora 2.2 por 10 a la 3, el 330 tal como está, no se le agrega nada, y el 1 por 10 a la 3. Si lo hago así, obviamente mi resultado es correcto. Bueno, hacemos la operación y tenemos que, en este caso, dividiendo los 9 volts entre mi R total, me queda una corriente de 2.55 miliamperes. Ahí está, 2.55 miliamperes que pasa por cualquier parte del circuito. Esos 2.55 miliamperes pasan por la fuente, pasan por los dos diodos, pasan por las tres resistencias. Circuito serie es la misma corriente, con ese concepto siempre. En un circuito serie la corriente es la misma y en este caso en todos lados pasa este valor de corriente. Bueno, tenemos que el voltaje de salida va a ser igual a ¿qué? Como lo hemos hecho en estos 4 ejercicios. Voltaje de salida otra vez es ¿quién? El voltaje de esta resistencia más el voltaje del diodo, ¿sí? Ya hemos explicado por qué se suman, los dos son pérdidas. Acá hay una pérdida de voltaje, aquí también habría una pérdida de voltaje si es que la resistencia fuera diferente de 0. Entonces, sea el voltaje que sea aquí, lo sumamos con el de la resistencia. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Multiplicamos 2.2 kilo ohms. Voy a multiplicar 2.2 kilo ohms de la resistencia por la corriente, que es 2.55 miliamperes. Cuando yo hago esta multiplicación, obviamente estoy calculando el voltaje de quién, pues de esta resistencia, que es en donde está la salida. Entonces, esta resistencia me da su voltaje con esta operación. ¿Qué hacemos con el voltaje de la resistencia y el voltaje del diodo? Pues como lo hemos indicado, se tienen que sumar. Pero si el diodo es ideal, si en este caso me dice que aquí hay una resistencia 0, ¿qué hacemos con esta resistencia 0? Pues resistencia 0 del diodo por esta corriente. ¿Qué voltaje tenemos en el diodo? Obviamente 0. 0 volts en el diodo más el voltaje que está en la resistencia, tendríamos entonces en total nuestro voltaje de salida. Y bueno, es por eso que nuestro voltaje de salida pues nada más es esto. Esa operación más 0 nos va a dar el valor de 5.61 volts. Y es muy parecido este ejercicio al primero, creo que el primero fue de esta manera. Es exactamente lo mismo, nada más que el primero estaban invertidos, estaba invertido el dibujo. La entrada estaba del lado izquierdo y la salida del lado derecho. Entonces, prácticamente la misma situación, nuevos valores, obviamente nuevos resultados, pero se procede de la misma manera. Y en conclusión, para los 4 circuitos que les dejé, siempre el voltaje de salida era la suma de lo que estaba en la resistencia más lo que tiene cada uno de los diodos. Entonces, ahí está la solución. Comparen esto con lo que me entregaron. Obviamente, si esto es lo que ustedes me entregaron, seguramente pues van a tener 10 en su tarea. Si es que todavía tienen dudas, pregunten porque esto no es todo, ¿sí? Vamos a ver enseguida lo que es el diodo real. Este es el comportamiento ideal de un diodo, pero en realidad ya, si es que nosotros lo conectamos en el laboratorio, no se comporta así como este, ¿sí? Hay un comportamiento un tanto diferente y lo tenemos que aprender. Eso ya sería el diodo real. Si tienen dudas, pregunten y pues por aquí está la solución. Comparen con lo que me entregaron.